Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, primero que todo vamos a ver el instalador como nos queda ya personalizado para que se animen y lo vean todos los videos. Como pueden ver, aquí ya está nuestro programa personalizado. Este es el acuerdo de licencia, tiene sus dos botones, cancelar y aceptar. En aceptar, aquí ya está el instalador, ya es el botón de examinar donde vamos a guardar los archivos. El botón de cancelar, este es el de extraer, la barra de progreso, todo. Bueno, así nos va a quedar el programa. Anímense y vean los 4 videos que hice para este instalador. Hola, ¿qué tal youtuberos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo crear un instalador totalmente personalizado paso por paso con el WinRAR. Así que si estaba buscando un video de cómo crear un instalador personalizado, dio justo en el blanco, le pegó al perro. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer tutorial de crear instaladores con WinRAR desde cero. Para ello vamos a necesitar de el Adobe Photoshop, cualquier versión que tengan, puede ser la 3, 4, 5, 6. En esta ocasión yo tengo la 6, voy a hacerlo con esta. Bueno, una vez abierto el programa, el Photoshop, vamos a archivo, abrir, buscan donde tengan las imágenes, la imagen que quieran utilizar en el fondo del instalador. En esta ocasión no tengo mis imágenes, voy a buscar una imagen. Aquí está. Bueno, yo voy a usar esta imagen que tiene las medidas para el instalador. Lo voy a usar como base. Aquí está, ya abierta la imagen. Bueno, lo que vamos a hacer es abrir esta. Va a ser la imagen de base para las medidas de la imagen que vamos a utilizar de fondo. Entonces voy otra vez a abrir, voy a buscar la imagen que va a quedar en el instalador. Por aquí está, por aquí está, aquí está. Vamos a usar esta imagen. Lo seleccionamos, le damos a abrir. Ok. Bueno, acá tenemos la imagen. Vamos a seleccionar acá en esta flechita para poder apequeñar la imagen, redimensionar la imagen. Vamos a cogerla de la esquina, la vamos a jalar hacia abajo. Yo creo que por ahí. Luego vamos a dar acá en este chulito, le vamos a tildar ahí. Listo. Ahora cogemos la imagen, la pulsamos y arrastramos al cuadro anterior de la imagen de base que vamos a utilizar. Bueno, como ven todavía es un poco grande, la vamos a pequeñar más. Cogemos, la arrastramos, la cuadramos a los bordes de la imagen de base. Vamos a agrandarla más. Bueno, aquí la tenemos lista. Volvemos a tildar acá. Listo. Esta, la imagen de fondo, la primera, la de base que usamos, la podemos eliminar. Cogemos, la arrastramos acá a la canequita y listo. Nos queda eliminada la imagen. Vamos a cuadrar esta bien a la medida. Listo, como ven ya la tenemos lista. Aquí ya ustedes la pueden empezar a editar a su gusto. Pueden ponerle lo que quieran. Yo solo le voy a poner... No, lo voy a dejar así. Si ustedes quieren pueden poner nombre, más imágenes, lo que quieran. Voy a agrandarla un poco más. Que me quede más grande la imagen de fondo. Voy a cuadrarla. Listo.
Vamos a marcar acá. Si ustedes no le dan en esta opción que les aparece acá, la imagen no se les va a dejar modificar. O de pronto si les aparece el candado, simplemente le dan doble clic. Acá les aparece una ventanita, lo único que tienen que hacer es darle OK nomás. ¿Listo? Bueno, ahora lo siguiente, vamos a archivo, guardar como. Luego vamos a dar acá en formato de la imagen, tiene que estar en BMP. ¿Listo? La seleccionamos. Luego acá el nombre que ustedes vayan a utilizar, yo lo dejo así. Lo voy a guardar en el escritorio. Luego lo voy a guardar. OK. Y listo, como pueden ver acá tenemos ya la imagen. Bueno, ahora vamos a equipo, vamos a buscar los archivos a modificar del WinRAR para nuestro instalador. Vamos a disco local C, ustedes van a donde tengan instalado su WinRAR. Yo en un video anterior mostré cómo instalarlo, si no lo tienen lo pueden descargar, lo pueden ver el video cómo instalarlo y descargarlo full. Es el mismo que voy a usar en este momento. Entonces voy a archivo de programa y aquí vamos a buscar el programa donde está instalado WinRAR. Acá está, doble clic, lo abrimos. Bueno, los archivos a modificar son estos. Este es uno, voy a poner la ventana más grande para que puedan observar bien. No, perdón, los archivos son estos. Tiene una extensión de SFX. .sfx, listo, seleccionamos, este es uno, el otro es este, s.sfx. Le damos control, seleccionar para tener los dos archivos seleccionados. Luego vamos a arrastrarlos al escritorio. Vamos a continuar. Estos son los permisos que nos pide para mover los archivos. Así. Y listo, como ven ya nos los tenemos acá en el programa, en la carpeta del programa. Ya nos los sacó de ahí. Entonces vamos a minimizar esto y acá tenemos los dos programas, los dos archivos, perdón. Como pueden ver es .sfx. Bueno, ya teniendo acá los archivos, vamos a utilizar este otro programita para modificar esos archivos. Buscan en el primer programa, igual todos los programas, los archivos, la imagen se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan hacer esto sin ningún problema. Entonces vamos acá, le damos doble clic, ejecutamos el programa, a cerrar esto. Acá está el programa, este es el programa con el que vamos a editar estos archivos. Vamos a File, Open, abrir. Vamos a buscar en el escritorio, que es donde tenemos los archivos, escritorio. Luego vamos a dar aquí en la última opción, todos los archivos, seleccionamos esta opción. Luego vamos a buscar los archivos, vamos a empezar con este, lo seleccionamos, le damos a abrir. Bueno, primero que todo vamos aquí a acción, luego vamos a esta opción, reemplace map, reemplazar, le damos un clic, nos va a arrojar esta ventana. Luego lo que tenemos que hacer es dar en esta opción un clic. Vamos a buscar donde tengamos guardada la imagen. Yo en esta ocasión lo tengo en el escritorio. Entonces simplemente voy a seleccionarla en el escritorio, la selecciono y le doy a abrir. Recuerden que la imagen tiene que estar en formato BMP. Listo, una vez seleccionado le damos a abrir. Como ven, ya aquí nos aparece la imagen.
Ahora vamos a dar reemplazar y listo, ya la imagen ya cargó, ya la tenemos. Ahora vamos a esta opción diálogo, vamos aquí en la cruz que abrió todos. Bueno, vamos a seleccionar esta primero, que es la de licencia o ventanita donde nos arroja la licencia del programa del instalador. Damos un clic acá, luego aquí donde nos aparece el 1033, seleccionamos con un solo clic, se nos va a abrir esta otra ventana. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a seleccionar la imagen BMP, donde dice BMP, le vamos a expandir a todo el cuadro